cada uno de sus tutores, de sus instructores, les va a dar los lineamientos, el acompañamiento y la mejor forma de llevar a cabo ese interrogatorio. La idea es entonces de cómo se va a consignar esto en esta primera historia clínica que nosotros vamos a tener después de la interacción con esos pacientes. Yo soy John Sprocket, soy médico internista, llevo como 14 años aquí ya con la FUS, fui coordinador de semiología, ya no lo soy, grata. Épocas aquellas ya superadas. Entonces el doctor Osvaldo va a ser su tutor, el coordinador del semestre durante este tiempo. Me imagino que él más adelante irá a hacer la charla introductoria, donde les guiará de los componentes generales. Estas 2-3 semanas iniciales creo que van a ser solamente clases y ya después comienzan a tener la interacción con la parte práctica. ¿Listo? Entonces, la idea es que la historia clínica tiene todos esos componentes que ustedes pueden ver ahí. Estamos hablando de esa primera historia clínica, la que resulta de la primera interacción con el paciente. No sé. Fecha y hora, un encabezamiento, identificación, motivo de consulta, o sea, desde la parte clínica, por lo general nos interesan estos componentes, el análisis y el estudio. Entonces, la parte de la anamnesis es la que resulta de interrogatorio. ¿Esto? La anamnesis entonces consta todas aquellas preguntas, aquella interacción que llevamos a cabo con nuestros pacientes. Están resumidas en la historia clínica del motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas y antecedentes. El siguiente componente ya es el examen físico. En algunas oportunidades tenemos laboratorios de imágenes, patología, algunos otros reportes de cosas extras que deben ser consignados luego, todo esto en un análisis que nos lleve al diagnóstico. Y finalmente el plan. Durante este semestre, ustedes van a llegar hasta los diagnósticos. Esa es la parte fundamental. La parte de planificación la van a ir viendo en cada una de las secciones más adelante, en las superespecialidades o en la parte quirúrgica donde corresponda. Entonces, demos inicio. Como vieron en la charla anterior, un componente muy importante que debe tener la historia clínica es su secuencialidad. Entonces, eso tiene repercusiones médico-legales. Entonces, siempre tiene que haber una forma de consignar el momento en el cual se está llevando a cabo esa interacción. Los registros clínicos actualmente pues son en computador y eso queda registrado a la hora de forma automática. Pero ustedes no van a tener ese lujo por el momento y idealmente sus historias clínicas las llevarán a mano, de pronto en una tablet o algo. La recomendación es que desde el principio ustedes vayan conociendo cuál es el formato de la historia clínica. No utilicen formatos, exíjanse ustedes mismos el tener que memorizar ese formato, de tal forma que después cuando no tengan el formato no se queden en el aire y se terminen saltando cosas. Entonces de una vez vayan haciendo sus historias a mano, forzando de una vez al reconocer esos componentes. Entonces, la fecha y la hora tiene que aparecer siempre en un componente fundamental. Entonces es el que nos va a dar el aspecto de secuencialidad y cómo van ocurriendo los eventos dentro de los registros en la historia. Ahora, también hay un componente de secuencialidad que no es cada registro como va apareciendo en el tiempo, sino cómo se van dando los eventos en el tiempo. Y ese componente de secuencialidad lo vamos a ver más adelante. Tenemos ese componente de el encabezamiento o identificación. ¿Por qué diferenciar el encabezamiento de la identificación? Porque digamos que hay algunos datos que automáticamente genera el sistema. ¿Sí? De pronto, cuando ya pasa el paciente a la historia clínica o cuando ya está hospitalizado, cuando estamos en un ambiente de trabajo, habitualmente esos datos ya no son necesarios recolectarlos porque están inmersos en la historia. Entonces está el nombre del paciente, está la edad, el número de historia, fecha de nacimiento, el teléfono, la dirección. O sea, hay ciertos elementos que son necesarios para poder
identificar adecuadamente a esa persona como esa persona y no como otra. O para después contactarla, para pedir cita o todo eso. Voy a dejar ahí en el escritorio la charla. Pero la tienen aquí, entonces no es necesario que tomen fotos. Entonces, ustedes se dan cuenta, miren, aquí aparece en el escritorio. Entonces ahí está todo lo que vamos a tener ahí. Listo, entonces, estos datos de identificación, de nuevo, son muy importantes. Puede ocurrir, por ejemplo, que lleguen dos personas que tengan el mismo nombre, tengan edades similares y pueden trocarse. ¿Sí? Ustedes no saben lo infrecuente que eso parezca desde la parte estadística, pero puede pasar, ha pasado y ha causado errores. Entonces, acá, por ejemplo, en el Hospital San José, se utilizan 3 identificadores, que son el nombre completo del paciente, junto con el número de identificación, junto con la fecha de nacimiento. Ya tendría que ser algo estrambótico para que las 3 cosas, o sea, no debería pasar que alguien compartiera el número de la historia clínica, la fecha de nacimiento junto con el nombre. Entonces se queda en el nombre y ya. Pueden ocurrir cosas como que lleguen 2 NNs al mismo tiempo, 2 personas que no tengan forma de identificarse al mismo tiempo. Y miren cómo es importante identificarlos como separados cada uno de ellos. Ahí generalmente lo que se utiliza es que el número de historia tiene otro, está identificado por la fecha, la hora y un consecutivo para tratar de identificarlo uno del otro. Entonces esa es la forma como se adjudica el número de historia. Pero miren ustedes que eso también reviste nombre problemas. completo, ¿qué? Entonces eso es algo que por lo general no tiene que ver con el acto clínico. ¿Sí? No termina siendo tan importante acto clínico en cuanto al diagnóstico, que es en lo que nos vamos a centrar en este semestre. Pero hay otros datos que sí apoyan las posibilidades del diagnóstico. Nos van a segmentar el grupo al cual estamos enfocando nuestra orientación del diagnóstico. Entonces, para ponérselos en contexto, una tos con expectoración y fiebre será diferente como la vayamos a orientar si es un recién nacido que acaba de nacer, un neonato que tiene pocas horas de nacido, a una persona de 70 años. O pongamos otra cosa, el dolor torácico en un niño es diferente al dolor torácico en un adulto. Digamos, un dolor pélvico en una mujer será diferente a un dolor pélvico en un hombre. Entonces, todas esas cosas nos van organizando demográficamente ese paciente y eso nos van agrupando ciertas posibilidades y descartando otras. Entonces, lo que ustedes se van a dar cuenta es que lo que vamos a jugar es con la identificación de patrones. ¿Listo? Dentro de esos patrones termina siendo la parte demográfica algo muy importante. Entonces, las edades son trascendentes. Si son niños, adultos jóvenes, adultos mayores, muy ancianos, pues las cosas cambian. Incluso se darán cuenta ustedes que en la parte pediátrica existe el neonato, el lactante, el preescolar, escolar, el adolescente. Entonces, y son diferentes. En algunas oportunidades la forma como se comportan las enfermedades en ellos son distintas. El sexo, ¿sí? El género. En algunas partes ya se dice que tengo que colocar el género aparte. Entonces, como se identifica sexualmente esa persona también es importante. Y ojo que uno de los criterios es que nosotros no debemos juzgar a quien tengamos al frente en ningún momento. Debemos ser impasibles y no tenemos el por qué juzgar a nadie. Cada uno tiene sus diferentes formas de ver.
Entonces, el sexo, en contraste con el género, son cosas que hay que considerar. En algunos momentos, pues no es necesario contrastar las dos. Natural, procedente y residente. Por lo general nos quedamos con estos dos, natural y procedente. Natural es dónde nació, procedente dónde habita. En algunas oportunidades aparece una tercera posibilidad, y es que yo nací en tal parte, vivo en tal otra, pero vine de vacaciones y llegué a tal otra. ¿Sí? Entonces, donde yo resido es diferente a donde procedo. ¿Sí? Puedo estar en estos momentos procediendo de Bogotá porque llevo una semana en Bogotá, pero habitualmente resido en Valledupar. ¿Listo? Entonces, y nací en Bucaramanga. Entonces, ¿dónde se nació? ¿Dónde vive? Y dónde procede en algunas oportunidades, siendo diferente a esa residencia. La ocupación. Entonces, la parte de ocupación tiene implicaciones también en las posibilidades de ciertas enfermedades. Entonces, la exposición a ciertas sustancias, químicos, niveles de estrés emocional, de pronto también la posibilidad de infecciones en el medio, algunas posibilidades de riesgo de salud mental frente a algunas cosas. Entonces, todo eso puede estar definido, puede estar marcado por la ocupación y puede ayudar. Aunque bueno, la raza es otro componente que también toca. Aquí en Colombia todos somos de todo y no existe raza aria frente al otro, pero en algunos momentos sí termina siendo importante en grupos indígenas seleccionados, en raizales o comunidades negras que sí son un poco menos mezcladas. Entonces ese tipo de cosas también son importantes. De nuevo, ya se ha perdido, teniendo en cuenta la interacción que tenemos entre diferentes grupos actualmente, esa importancia en las enfermedades de la raza, pero aún hay que considerar. ¿Listo? Lo mismo ocurre con la religión, que ya hoy por hoy tampoco es tan prioritario eso. Hay muchas personas que profesan una religión que puede que no la practican tan ávidamente, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y la religión puede tener que ver también con comportamientos culturales de esos grupos específicos. Algunos, pues sería muy raro que nos encontramos frente a un judío eskenazi que no se mezclan con más nadie, tienen más riesgo de enfermedades por trastornos genéticos porque se entrecruzan entre ellos y ya. Digamos que eso por fuera de esos contextos tan puntuales sería algo exótico. Escolaridad frente a la ocupación en algunas oportunidades son importantes. Por ejemplo, en los niños, el nivel de un niño de 10 años que esté cursando segundo de primaria, oye, ahí hay algo como que raro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces son necesarias. Para algunas especialidades, para algunas condiciones, el conocer la lateralidad del paciente es fundamental. Por ejemplo, en neurología, ¿saben? Forma como se entrecruzan las lesiones de un lado del hemisferio con el otro, mientras que el cerebro, por ejemplo, no se entrecruza. Bueno, ese tipo de cosas son importantes. O en un ortopedista también puede ser importante, ¿sí? Que se lesione el pie izquierdo de Messi es mucho más importante que se lesione el pie derecho. Entonces, para poner un contexto, un pianista, alguien que es diestro y que tenga una lesión sobre su mano derecha, obviamente será más grave que si la tiene sobre la mano izquierda. En ciertos grupos es importante también describir quién está dando la información y quién es el acompañante. Entonces, esa fuente de información, sobre todo en los niños, en las personas que no son capaces de expresarse, que tienen algún grado de discapacidad, es también necesario colocarlo ahí. Ya hablamos de dirección y teléfono como alguna identificación. Y la confiabilidad de los datos que se están obteniendo. En algunas oportunidades no es necesario plasmarla. Cuando existe alguna duda, por ejemplo, porque pensamos que tengo un trastorno psiquiátrico
podemos hacer una posible medición, pues, o plasmar esa confiabilidad que percibimos que pueda estar afectada por alguna situación. Entonces, y que sea, por ejemplo, una persona que tiene una alteración neurológica puede que no nos cuente absolutamente todo y no podamos confiar del todo en lo que le está pasando. Entonces, enfermedades psiquiátricas, enfermedades de salud, otras de salud mental, trastornos neurológicos profundos, sobre todo de las funciones mentales superiores. Entonces eso hace que se altera la confiabilidad, o simplemente porque no creemos en el cuento. Entonces, no sé si ustedes vieron Doctor House, a ustedes ya no les tocó. Entonces, según él, todos mentían y había que dudar absolutamente de todo. Poco así, pero a veces. Yendo ya al quiz, la consulta de los pacientes, entramos en el motivo de consulta. Entonces, el motivo de consulta es el resultado de haberle preguntado al paciente por qué se encuentra asistiendo a la consulta, por qué llegó al sistema de salud, qué fue lo que le ocurrió. Entonces, ese motivo de consulta es una frase corta, ¿sí? Debe ser muy sucinto y muy claro. Tiene que decir el por qué consultó la persona. ¿Listo? Tos con expectoración, viene por fiebre, viene porque le cayó una piedra en el dedo gordo del pie derecho, viene porque... Ese es el motivo de consulta. Una frase muy breve. ¿Listo? Y hay que tener en consideración que es lo que debemos resolver primariamente con nuestra historia clínica. La queja principal del paciente es el motivo de consulta. ¿Sí? Si el paciente dice que le duele la cabeza, así le diagnosticamos el infarto y toda la cosa, tenemos que decir algo con respecto al dolor de cabeza. Porque eso es la queja, es lo que le molesta, es lo que está ocurriendo con el paciente. ¿Listo? Entonces, hay dos formas fundamentales para consignar ese motivo de consulta. Podemos colocarlo entre comillas y decir exactamente las palabras del paciente. Por ejemplo, estoy ahito. Yo cuando llegué aquí a Bogotá no tenía ni idea de qué era eso. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Quién no sabe? Estar ahito. Uy, un poco. Explíquenle quién es estar ahito. Como que no puede comer ese. ¿No sabes? Sí, como que sí. Tengo grajo. Estoy descuajado. Entonces, ojo que ese tipo de términos Yo conocí a también es nuestra obligación conocerla, porque es en el ambiente en donde nos vamos a mover. El paciente no puede que no le llegue, no tengo un vértigo objetivo, dice mareo. ¿Listo? Entonces, ojo que ese tipo de cosas debemos reconocer. Y hay una tendencia que se pueden utilizar las dos formas. Lo coloco entre paréntesis, entre comillas, o lo traslado a la terminología médica. Entonces, si no conozco el término, le pregunto al paciente qué es lo que siente. Porque nos puede decir, no, siento mareo. Bueno, ¿qué puede decir usted con respecto a ese mareo? ¿Cómo es ese mareo? ¿Todo le da vueltas, o usted da vueltas, o siente que se va a caer, a desvanecer? Entonces miren que son cosas importantes. ¿Listo? Puede que lo que nosotros estemos pensando que le está pasando al paciente sea algo distinto. ¿Listo? Entonces hay que tratar de especificar más adelante en detalle en qué consiste eso. Entonces, vamos a tener, o se coloca entre comillas, o se coloca de una vez en la terminología. Estoy ahito versus estoy distendido. Me duele el estómago. Estoy descuajado, me siento débil, o tengo diarrea, o tengo... El cuajo será también diferente en cada persona. Sí, para mí estar descuajado se cayó mal. Ese es el motivo de consulta. Y el motivo de consulta es después lo que yo voy a desarrollar en las diferentes... La enfermedad actual, que es donde voy a hacer el detalle de ese motivo de consulta. Ahora, pueden suceder condiciones en las cuales no tenga muy claro cuál es el motivo de consulta. Por ejemplo, el paciente que llega, doctor, saca su hojita,
Antes de ayer yo sentí que no sé qué cosa, pero ayer me dolió la cabeza. Ay, mire, cuando uno... Y ya que me acuerdo, entonces puede presentarse esa situación donde un paciente tenga múltiples quejas. En esos casos, lo que suele ocurrir es que dejamos una o dos, de pronto hasta tres, si son importantes, después de haberle preguntado al paciente, bueno, de todo lo que me acaba de decir usted, ¿qué es lo que más le interesa? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Y entonces ahí podemos discriminar algo, y es qué va a ir a la enfermedad actual y qué va a ir a la revisión por sistemas. ¿Listo? Entonces en esa revisión por sistemas tenemos otras condiciones que pueden estarle pasando al paciente, pero que no son la queja principal. Y esa diferenciación entre la queja principal y otras quejas posibles es muy importante. ¿Listo? Entonces, esa es la principal situación. A veces el paciente que no habla, ya eso es otro cuento. ¿Sí? En donde no habla, no vamos a tener ni motivo de consulta ni enfermedad actual, y nos toca valernos de otras herramientas para saber qué le pasó a ese paciente. ¿No? Lo dejaron ahí tirado en la camilla. No habla. Motivo de consulta: traído por la fuerza pública y abandonado. No supimos. En alguna puede suceder. Listo. La enfermedad actual entonces es el espacio donde vamos a hacer una descripción lo más detallado posible de cada una de aquellas de la condición consignada como motivo de consulta, de la queja principal del paciente. ¿Listo? Entonces, recuerden, motivo de consulta, enfermedad actual. Algunas otras quejas, revisión por sistemas, que veremos más adelante. Entonces, la enfermedad actual va a detallar el síntoma principal. Ojo, estamos hablando de síntomas, de lo que aqueja al paciente, lo que siente el paciente, lo que lo lleva a consulta. Entonces, generalmente tenemos el impulso, no, paciente que viene remitido desde tal hospital con diagnóstico de tal cosa. Entonces, bueno, puede que eso haya que consignarlo, porque pues no, lo trajeron, llegó de una ambulancia, lo llevaron allá a una habitación porque estaba hospitalizado en otro lado. Entonces, eviten esas descripciones antes de haber hecho la descripción de qué es lo que aquejó el paciente y cuáles fueron sus síntomas. ¿Sí? Entonces, ese síntoma hay que decir, paciente que consultó hace 5 días por tos, descoloración, fiebre, que asociado a describo todas las características de esos síntomas. Le hicieron una radiografía, le encontraron tal cosa, el reumático encontró tal otra cosa, el hospital lo usaron 2 días y por falta de convenio lo mandaron aquí al hospital. Pero sí se dieron cuenta que todo el diagnóstico y todo eso quedó después de haber descrito en detalle los síntomas. ¿Listo? Ustedes en su semestre de semiología le van a dar un papel preponderante en su historia clínica a los síntomas del paciente, porque ustedes tienen que comenzar a familiarizarse con cada uno de los síntomas, no solo lo más frecuente, también lo infrecuente. Los pacientes tienen la mala costumbre de enfermarse de cualquier cosa, y entre más rara mejor. Entonces, y ellos no preguntan de qué fue lo que estudió usted cuando era chiquito. Toca saberlo absolutamente todo. Así es que, entre más temprano comiencen, mejor. Ay, no, yo voy a ser gerente de no sé qué. Pues sí, señor, pero le va a tocar hacer internado rural. De pronto se le tuercen las cosas en el camino y ya no pudo ser el gerente. Entonces le tocó ser médico primero. Y todos van a tener que ser médicos primero, y si ustedes van a ser médicos y ejercer la medicina, les puede llegar absolutamente cualquier cosa y todos tienen que saber manejar. Porque eso es lo que esperan de nosotros. Y peor si son médicos generales, porque tienen que saber absolutamente todo. Así es que, a comenzar de una vez a aprenderse lo más detallado posible los síntomas, y de los síntomas llegar a saber las enfermedades.
¿Listo? Entonces, signos, síntomas, síndromes clínicos, esas son las cosas, la terminología que nos ayudan a nosotros a poder plasmar después eso en una posibilidad diagnóstica. ¿Listo? Y todo esto está encaminado a identificar patrones. Patrones, ¿listo? Y entonces por eso, dentro de un síntoma, debemos tratar de discriminar los componentes que pueden tener los síntomas. Ojo que algún síntoma puede que le falte alguno de ellos, pero digamos que esto es como para que tengan una idea global de cómo pueden enfocar. Entonces, síntoma. Un síntoma tiene que describirse la evolución temporal, la característica de ese síntoma, la localización, la propagación, algún grado de medir la intensidad o la severidad de esa enfermedad, los factores que lo desencadenaron, que lo precipitaron, los factores que lo atenúan, que mejoran, y los síntomas asociados. ¿Listo? Entonces, de nuevo, puede que una tos no tenga localización y propagación. Puede que algo no haya tenido un desencadenante claro. ¿Listo? Pero es para que se hagan ustedes una idea de cuáles pueden ser los componentes que agrupan los síntomas. Entonces, las preguntas que ustedes deben hacer dentro de su interrogatorio están centradas en aclarar dentro de algún síntoma estas características que nos van a ayudar posteriormente a ubicar un patrón. ¿Listo? A ubicar un patrón. Y la palabra clave es patrón, que en medicina se llama ¿cómo? Síndrome clínico. ¿Saben qué es un síndrome? Una agrupación de síntomas. ¿Faltó un pedazo? Es un conjunto de síntomas y signos relacionados entre sí. Síntomas y signos. Síntomas, la parte subjetiva, signos, la parte objetiva, que son comunes a un grupo de enfermedades. Entonces, la clave está en tratar de agrupar ese paciente que estamos viendo en un patrón, en un síndrome clínico, que ya nos va a cortar de cualquier cosa que puede ser posible a un grupo de posibilidades más limitadas. Entonces son un conjunto de enfermedades que pueden manifestarse por esos signos y síntomas. Eso es el síndrome clínico. Entonces, ese patrón es el que queremos identificar. Y comenzamos por la parte de la anamnesis. Ven ustedes cómo ese patrón incluye la ecografía, incluye algo que refieren los signos y los síntomas y los signos de la parte objetiva, lo que encontramos en el examen físico y laboratorios, y después eso lo agrupamos y tratamos de identificar un síndrome clínico. ¿Listo? Entonces eso es lo que queremos llegar. Vamos a comenzar cada uno de los componentes de cómo analizamos esa enfermedad, esos signos de la enfermedad. Entonces, el primer componente es la evolución temporal. ¿Sí? Evolución temporal, ¿qué es? ¿Desde cuándo inició el síntoma? Y cómo se ha comportado ese síntoma en el tiempo. ¿Listo? Entonces, miren, aparición y cómo se comportó después de eso. Y de nuevo, ahí aparecen patrones. La evolución temporal puede dividir muy fácil la cosa en agudo y crónico. Entonces, una forma gruesa de identificarlo es 15 días. Menos de 15 días agudo, más de 15 días crónico. Como nosotros no nos gustan las cosas fáciles, todo lo complicamos. Se van a dar cuenta ustedes entonces que meten un subagudo. Entonces que menos de una semana agudo, entre una semana y 8 semanas subagudo y lo otro crónico. Pero si es una enfermedad distinta, entonces ya no le ponen 8 días, sino que le ponen 2 semanas. Y lo llevo hasta un mes. Entonces, de nuevo, se dan cuenta ustedes porque cada síntoma tienen que manejarlo de una forma distinta. Y entonces, por ejemplo, la tos, se habla de tos crónica cuando tiene más de 8 semanas.
Pero la fiebre, en cambio, entonces no dicen que es crónica, sino que es prolongada si tiene más de 15 días. Entonces, la idea es, comiencen rápido, de una vez, porque es que les va a llegar la uña encarnada y en el cambio les vale el lunar que crece de forma rara y le llega la tos y le llega el que tiene hipo que no se controla y le llega el que tiene vómitos, ya, cualquier cosa. Y cada uno de ellos, de nuevo, puede que tenga su forma de identificar de ser. Entonces, con respecto al inicio y la aparición, pues lo más frecuente es que podamos dividirlo entre eso, agudo y crónico. Pero miren que además las cosas pueden ser después de un episodio único o pueden tener múltiples episodios. Entonces, por ejemplo, algo traumático, un fenómeno alérgico, puede ser un único episodio. Te dieron una pedrada en la cabeza. O pueden ser episodios múltiples. Y dentro de esos episodios múltiples, yo puedo tener algo manifestado como exacerbaciones que pueda o no tener remisión. Entonces yo puedo tener una enfermedad de base todo el tiempo que me dé algunos síntomas y de pronto tener unas exacerbaciones. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La persona de base va a tener tos, puede que disnea, y de pronto tiene unas crisis donde se empeora la tos, disnea, tiene expectoración, tiene fiebre, tiene otras cosas. Otras condiciones en donde la persona está sana de base y tiene unas crisis en las cuales se empeora. Por ejemplo, el asma. ¿Sí? Entonces tenemos exacerbaciones, remisiones. Ese es el patrón del asma. Exacerbación, remisión. O sea, supuestamente se mejora por completo entre crisis. ¿Listo? Y hay enfermedades que en cambio tienen cualquiera de las dos presentaciones. Entonces al principio tiene exacerbaciones, remisiones y después se vuelve crónico con exacerbaciones. Por ejemplo, la gota. Entonces las personas que tienen gota tienen crisis de podagra, podalgia, dolor en el dedo gordo, por ahí una vez en el año, cada 5 años, cuando son jóvenes, y después va dando más frecuente, hasta que no se mejora y entra en una fase crónica. Entonces ese puede ser el patrón de evolución. Con respecto a la ubicación en el tiempo, también puede ser un síntoma que es todo el tiempo parejo. No, yo estoy ahogado todo el tiempo. O puede que comenzara muy suavecito y en la medida que pasa el tiempo va empeorando, o lo contrario, empezó de una forma terrible y en la medida que pasa el tiempo va mejorando. Entonces eso ya identifica patrones, continuo, gradual o en mejoría. Podemos tener situaciones que son abruptas, catastróficas, letales, eso una disección aórtica. Eso me dolió el pecho y se me fue a la espalda y se murió de una vez. ¿Listo? Entonces eso pasa también. Un infarto puede ser algo así, abrupto, súbito, inmediato. Una crisis de una alergia, la presentación inicial de una alergia, una cosa terrible. Una mordedura de serpiente, cosas así, abruptas, catastróficas. Hay situaciones en las cuales puedo identificar un desencadenante. Ojo que miren que aquí estamos hablando de miren cómo estamos hablando de los factores atenuantes o desencadenantes como un componente diferencial. Pero ojo que tiene que ver con el aspecto temporal. ¿Sí? Si todo esto le pasó después de que viajó, ay, me sentí ahogado fue después del viaje, me comenzó la diarrea después del viaje, fue que me tomé una aspirina y me broté todo el cuerpo. Entonces miren que no, bueno, hay momentos en que hay un desencadenante evidente y eso pues toca colocarlo en el tiempo. Le coloco aquí, miren ustedes cómo el patrón de comportamiento de la fiebre en el tiempo nos da los patrones. Y entonces tengo
La fiebre continua, todo el tiempo está por encima de 38 grados. La fiebre remitente, entonces tiene momentos donde está por encima y hay otros momentos donde está normal. Entonces, remitente. La fiebre intermitente, entonces aquí lo que cambia son los días para que vuelva a tener, o sea, este varía bastante en un solo día y este otro varía en varios días. Recurrente, también algo similar en varios días, entonces sube, después comienza a bajar. Una fiebre cuaternaria, entonces cada cuarto día tiene. Entonces, eso se ha perdido, ¿por qué? Porque ¿quién tiene fiebre y se queda con la fiebre? ¿Qué hacemos cuando nos da fiebre? Venga la acetaminofén. Se perdieron esos patrones muchas veces, pero miren que pues sigue siendo clásicamente la forma como se describen los patrones de la fiebre. Seguimos con las características. Entonces, las características ya nos hablan específicamente de cada síntoma, cómo se describe ese síntoma. Lo que clásicamente se describe es el dolor. Y el dolor en el abdomen, por ejemplo, puede ser peso, punzante, ardor, pirosis, cólico, pulsátil, lacinante o desgarrante. Pensar en un cólico en la cabeza como que no. ¿Sí? Entonces, el dolor puede tener estas formas de describirse. Y esa descripción nos puede ayudar quizás a situar la causa de ese dolor. ¿Sí? Un cólico es directamente algo que afecta a una víscera hueca. ¿Sí? Entonces no vamos a tener un cólico en el pecho. El cólico es abdominal. ¿Listo? Lumbar si acaso no quiso, pero listo. Entonces es abdomen. Entonces digamos que en la cabeza podemos tener un dolor pulsátil, podemos tener unas punzadas, podemos tener un peso, entonces esas son las características. Entonces, si se dan cuenta ustedes, es una forma específica que nos ayuda a nosotros a definir ese síntoma. En el caso del dolor, miren ustedes que es un ejemplo muy claro. Pero ojo que en algunas oportunidades la caracterización la hace el patrón temporal, por ejemplo en la fiebre. Y en algunas otras oportunidades es el síntoma asociado. Ahorita vamos a hablar de síntomas asociados. Pero, por ejemplo, en la tos, el componente más importante para caracterizar la tos es la expectoración, la presencia o no de expectoración. Y miren, entonces la tos se divide en húmeda o seca. Y la húmeda puede ser productiva o no productiva. Y si es productiva puede ser hialina, mucosa, mucopurulenta, herrumbrosa, sanguinolenta, en grosella de calidad de grosella. Se van dando cuenta. Pero también la tos puede ser quintosa, perruna, por el tono esa tonalidad de la tos puede también tener otra forma de escribir. Entonces miren cómo hay diferentes componentes. De nuevo, cada síntoma tendrá su forma de escribirse particularmente. Listo. Entonces, esa es la característica. Seguimos entonces con el siguiente componente, es la localización. De nuevo, habrá momentos donde no vamos a poder localizar un síntoma. La disnea no la podemos localizar. Pero por ejemplo, el dolor de cabeza, el dolor sí que es fundamental poder describir dónde se ubica. Diferente a un dolor muscular, a un dolor osteomuscular, a un dolor articular, el poder situar específicamente el dolor es fundamental. Y miren ustedes cómo diferentes enfermedades tienen diferentes localizaciones con respecto al dolor de cabeza. Y entonces la cefalea tensional es más occipitaria en el cuello, mientras que la migraña es hemicraniana, mientras que la cefalea en racimos es alrededor de los ojos mientras que la cefalea tensional es hemicraniana, mientras que o frontal. La cefalea de la meningitis es global. Algo similar ocurre con
las estructuras que se encuentran representadas en cada uno de los cuadrantes del abdomen. Entonces, un dolor en el hipocondrio derecho, no vamos a pensar que es una cistitis. Entonces, hipocondrio derecho, miren, cálculo subcerebral. En el epigastrio, en enfermedad. En el hipocondrio izquierdo, tales otras, en la fosa ilíaca. Entonces, donde esté localizado el dolor en el abdomen, nos va orientando a ciertas causas y nos van descargando otras. ¿Listo? Eso es evidente. Seguimos con la propagación. Entonces, miren que en propagación tenemos dos cosas distintas. Una es relacionada con la irradiación. Aunque hay quienes dicen, van a encontrar profesores, que lo único que se radia son el dolor no es una radiación, que no es, lo único que se radia son las energías, la luz, no importa. La irradiación es el dolor, principalmente se ubica en tal zona, pero que parece que se fuera a tal otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un dolor en el pecho y ese dolor en el pecho se me irradia hacia el cuello, la mandíbula, el hombro, hacia el brazo izquierdo. Entonces ese es un patrón de dolor con su progresión de un síndrome coronario agudo típico. Y típico, comillas, aquí coloco entre comillas, ahí hay cosas. Entonces, esa es la descripción del dolor con su propagación, ¿listo? O su irradiación. Mientras que hay otras situaciones en las cuales tenemos un patrón de progresión en el tiempo. Otro que es el patrón de progresión en el tiempo. ¿Ahí? Bueno, listo. Entonces, puede que el dolor comience en una zona, después evolucione a otra zona y finalmente se ubique en otra zona. En la apendicitis, por ejemplo, digamos que ahí no es que se esté propagando, sino que es que va a progresar. El patrón típico de la apendicitis es que comience a doler en el epigastrio, después en pocas horas se ubique en el mesogastrio y pocas horas después esté el foco en la fosa ilíaca derecha. Progresión. ¿Listo? Bueno, y tenemos otra condición en donde tenemos un dolor que es referido, donde puede que no sea tan fácil ubicar el dolor con donde esté la estructura que la causa. ¿Sí? Entonces, bueno, hablemos de otra propagación antes de hablar de ese. La urolitiasis, por ejemplo, la persona puede decir que tenga un punto ureteral. ¿Han oído el punto ureteral superior, medio, inferior? Entonces dice, mire, ¿dónde le duele? Aquí. Pero ¿sabe qué? Se me va hacia la espalda y se me va aquí como a la ingle y también al escroto y me duele aquí en la cara interna del muslo. Entonces ese es el patrón de irradiación de la urolitiasis. Bueno, y ahora hablando de ese dolor referido, el síntoma es que la persona de pronto tenga un trauma abdominal cerrado, se le estalló el vaso y el dolor es en el hombro. Entonces ese es el signo de Kerr. ¿Sí? No duele donde debería doler, sino que le duele en otro sitio. ¿Listo? Entonces es un patrón de progresión, de propagación, porque el dolor se refiere a otro lugar. Continuamos con la intensidad o severidad. Debemos tratar de clasificar algún grado de severidad, así sea leve, moderado, severo. ¿Listo? El problema del leve, moderado, severo es que para lo que la doctora es un leve, para la doctora es moderado. Si es moderado, para el otro es severo. Entonces, eso es un poco más difícil, solamente subjetivo. Pero existen formas distintas de cómo clasificar la severidad, la intensidad. Una de las formas más útiles, más recurridas, es la escala visual análoga del dolor.
Entonces, en ese caso lo que tengo es una regla que le muestro al paciente, no me den las caritas, sino esta regla de abajo. Y tengo graduados del 1 al 10. Entonces, en una escala visual análoga a lo que le digo, califíqueme en esta regla qué tan intenso es su dolor. El paciente pone el dedo en algún punto. Para eso siempre es deseable que le demos al paciente un punto de referencia. Entonces le decimos, 1 es el piquete de una avispa y 10 el que le pase un carro por encima y le rompa todos los huesos. Porque si decimos eso, el paciente va a decir 10. ¿Qué tan intenso? No, eso es 10. ¿Listo? Pero si 10 es que le pase una, no, como 6. Entonces, es importante siempre tratar de colocar un nivel de referencia. ¿Qué significa el 1? ¿Qué significa el 10? Esa es la escala visual. En esa escala visual, la persona pone su dedo. Y tengo una escala que puede ser verbal. Cuando no tengo esa regla, simplemente le digo al paciente, clasifíqueme de 1 a 10 cuánto es el dolor. Ya no me va a colocar un dedo, sino que me va a expresar. Hay que tener en cuenta que si por alguna razón la persona nunca ha ido a la escuela, no ha estado habituado a calificar, nosotros asumimos que todo el mundo puede calificar, pero ojo que en algunos contextos puede que no entienda eso, puede cometerse errores. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta que hay personas que suelen sobre magnificar las cosas como otros que por el contrario. Pero recuerden que esto es bastante subjetivo, una medida de tratar de hacer objetivo lo que es subjetivo. La importancia más grande es para el seguimiento en el tiempo. ¿Listo? Si yo tengo un dolor hoy que es 8 y el mismo paciente me dice mañana que tiene 5, significa que mejor. Pero si es 8 y mañana está en 10, tengo un punto de comparación de cómo va evolucionando. Entonces, esa es la escala visual análoga del dolor. Las caritas es una forma que se ha validado esa escala para los niños. Y entonces de nuevo la escala de caritas para tratar de que el niño también califique ese grado de dolor. Eso con respecto al dolor. Entonces hay otras cosas que se gradúan de forma distinta. La clasificación funcional de la disnea. Aquí les traigo la New York Heart Association. Si oyen heart, entonces es la disnea causada por el corazón, que causa cardíaca. Entonces esa es, miren, la C1, 2, 3, 4. El 1 es no limitación durante la actividad física, el 2 es leve limitación para la actividad física, 3 es limitación marcada para la actividad física y 4 es incapacidad para cualquier actividad. Entonces el 4 es el disnea en reposo. El 1 es el que hace ejercicios extremos, hace disnea con ejercicios extremos. Por ejemplo, camina 2 cuadras y le da algo. No tan extremo, pero bueno. La persona que ya comienza a tener disnea subiendo escaleras o subiendo algo inclinado, ya comienza a ser un grado 2. El que tiene disnea de la cama al baño, un grado 3. El que tiene disnea de reposo, el grado 4. Eso con respecto al New York Heart Association. Listo, y esa es la disnea de causa cardíaca. Pero como las cosas no pueden ser fáciles, entonces, si la disnea es de causa respiratoria, entonces tengo el MMRC. El MMRC va de 0 a 4. Pero entonces como el M no puede ser fácil, entonces hacemos el MMRC, que es el modificado. Entonces tiene que va de 1 a 5. Ya, si eso es así, entonces se darán cuenta ustedes que siempre tengo que colocar la escala con la cual estoy midiendo y además de eso un numerador y un denominador. Entonces digo, disnea clase funcional 3 de la New York, 3 sobre 4 de la New York Heart Association, o disnea clase funcional 1 sobre 5 del MRC.
Pero si es el modificado, entonces disnea 2 sobre 4. Entonces, y la disnea, en cambio, también tiene el índice de Bode, el índice de Katzer, no sé qué cosa. Entonces, no puede ser fácil. Si yo soy experto en asma, utilizaré alguna escala para medir el nivel de actividad de la disnea de los síntomas del asma. Pero si soy experto en EPOC, entonces utilizo otra. Darse cuenta que la idea es ponerlo más difícil posible. Y cambiamos términos. ¿Listo? Entonces, miren que hay situaciones donde el nivel de intensidad puede que no esté determinado por una escala como esta, sino que puede ser el tamaño. Por ejemplo, si tengo una úlcera en el pie derecho, es muy diferente que tenga una úlcera de 3 milímetros a que tenga una úlcera de 15 centímetros. Eso ya directamente nos está hablando de la severidad, tamaño. ¿Sí? Entonces, digamos que tengo una quemadura. El tamaño de la quemadura importa, el tanto por ciento de la superficie corporal, para el caso de las quemaduras. Puede que en otros casos no sea tan fácil y entonces tengo que buscar una medida de la severidad. Por ejemplo, las metrorragias, que son esos los sangrados vaginales, no menstruales. Entonces, el número de toallas higiénicas que requirió la mujer. Entonces, en ese caso, miren cómo indirectamente estoy midiendo la severidad con alguna medida que me ayuda a eso. Entonces, no, habitualmente cuando en un ciclo normal utiliza 3 toallas higiénicas. Pero miren, en este ciclo necesité 6. Es una medida indirecta de la severidad. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos con severidad o intensidad. Continuamos con factores desencadenantes. Entonces, principalmente nos referimos a exposiciones, actividad, posiciones, lesiones, intervenciones, hospitalizaciones. Son como las cosas más evidentes. Entonces, ojo que un factor desencadenante es diferente a un factor de riesgo. ¿Listo? Los factores de riesgo van en los antecedentes. Por ejemplo, el tabaquismo con el EPOC. ¿Listo? El tabaquismo me causa EPOC, es un factor de riesgo para el desarrollo de EPOC. Mientras que la exposición a la aspirina con el asma es un factor desencadenante. ¿Sí? Una exposición. Esas exposiciones entonces pueden ser o alergenos o fármacos que terminan siendo algo similar o tóxicos, sustancias tóxicas. ¿Listo? Entonces, con las exposiciones puede suceder que puede ser un efecto secundario, por ejemplo, de un fármaco. No, me colocaron una dipirona y eso sentí que estaba todo débil, que me dio la pálida, que no sé qué cosa. Eso no es una alergia a la dipirona. Eso fue un efecto secundario por la colocación de la dipirona. ¿Listo? Entonces son dos cosas distintas. Ojo que con los tóxicos también puede suceder algo similar. Si yo estoy expuesto crónicamente al mercurio, me puede dar una toxicidad por mercurio con un daño hepático, pero eso es crónico. También puedo tener una exposición aguda a un tóxico y llegarme muriendo o teniendo alguna manifestación. Entonces, ojo que el talio que está de moda, ¿no? Por allá unas fresas que lleguen a la casa, ya no quieren comer fresas cuando lleguen a la casa. No entendieron la referencia. Entonces, el talio, por ejemplo, alguien que se cayó en una la noticia que salió entonces, de ahí hay la talio. mujer que envenenó a los niños, Ojo, porque se va a morir. que era moza de un año. Eso es lo del talio. Que el man era, que la vieja era una vaina de Cuando y la tenemos vieja factores desencadenantes
desencadenante es una relación o sea, de causal venganza. directa del momento en que ocurre ese desencadenante con el síntoma. Ahora, tenemos cosas que son muchísimo más crónicas que ya ahí se convierten en factores de riesgo. Entonces miren que una cosa sea factor de riesgo frente a que sea un desencadenante está determinado por el tiempo, principalmente el tiempo. Entonces por eso hablamos en el tiempo de ese desencadenante. Desencadenantes, no, que cuando hago ejercicio me da hongo. Ojo que actividad y reposo es algo muy frecuente, entonces se supone que con la actividad física se desencadena y con el reposo mejora. La disnea es el caso típico cuando es de causa cardíaca. No, que la claudicación, entonces la persona que va caminando y en la medida que camina más le va doliendo y si se sienta se le quita el dolor de la pierna. Ese es un dolor de origen vascular, arterial vascular. Entonces miren, actividad de reposo. Las posiciones, no es que si me acuesto plano, eso me da ahogo. Eso se llama ortopnea. Entonces, mire que cuando me acuesto de medio lado, entonces me ahogo. Ciertas posiciones. Y lo contrario también es cierto, que para que se me pase el dolor yo me pongo así para adelante. Ahorita vamos a ver en los artículos. Las posiciones pueden funcionar para ambos sentidos, tanto para aliviar síntomas como para desencadenar. Obviamente las lesiones, todo pasó después que me pusieron la inyección. Me pusieron la inyección ahí, eso me duele. Entonces, lesiones. Intervenciones. Intervenciones quirúrgicas, intervenciones de procedimientos, algunos estudios radiográficos. Entonces, y las hospitalizaciones. Las hospitalizaciones también implican un riesgo. Neumonías, embolismos pulmonares. Entonces puede haber un desencadenante directo por alguna condición de este tipo. Y lo contrario, ya habíamos hablado de alivio del dolor con cierta posición. El reposo en contraposición con el ejercicio como desencadenante, atenuante con el reposo. Posiciones que son antálgicas. Algunas veces las personas comienzan como a caminar de alguna forma para que no les duela. Y fármacos. No, miren que yo me hago este inhalador, miren, me mejoro. Tengo dolor en tal parte, me tomo una acetaminofén y me mejoró. Esas cosas también son importantes consignarlas. Atenuantes. Terminamos con los síntomas asociados. Entonces, los síntomas asociados se refieren a algún otro síntoma que se asocia temporalmente con el síntoma principal. Ojo que a veces puedo tener todos los síntomas al principio. No, eso tengo tos, expectoración y fiebre. ¿Desde cuándo? No, desde ayer. Todo le comenzó al mismo tiempo. ¿Y qué más? No. Toda la expectoración y la fiebre, todo. Entonces eso puede ocurrir. Una neumonía, entonces puede que se aparezca todo. Pero hay otros que primero aparece una cosa, después aparece otra y después aparece otra en el tiempo. Lo importante es eso, que mantengan alguna relación temporal. Y entonces puedo tener que los síntomas se presenten todos al mismo tiempo. Puede alguno preceder a otro síntoma o puede estar después del síntoma principal. ¿Listo? Por ejemplo, la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal entonces se produce primero dolor abdominal como difuso y puede haber al principio diarrea, después cesan las deposiciones, después se distiende el abdomen, después comienza a vomitar y vomitar y vomitar y después se pone fiebre, malestar, debilidad. Entonces puede ser un patrón de progresión. Si se dan cuenta cómo van apareciendo diferentes síntomas en el tiempo y puede que en el momento que consulte sea diferente porque puede que se presente en el momento que tiene diarrea,
pero puede que después llegue cuando ya está tóxico y ya esté hipotenso y llevado y cosas. ¿Listo? Entonces ahí, si nosotros estamos buscando patrones, la relación de diferentes síntomas nos van a poder guiar acerca de las enfermedades o síntomas clínicos. ¿Listo? Entonces ya ahí les muestro. Una cosa muy importante, que muchas veces esos síntomas asociados también nos toca describirlo con evolución temporal, características, intensidad, localización, propagación, factores atenuantes, desencadenantes y algún otro síntoma asociado. Pero listo, como viene de síntomas asociados. Entonces, moraleja, ustedes van a tener que convertirse en esos peladitos de 5 años. ¿No tienen hermanitos de 5 años o sobrinitos o hermanitos? ¿Cómo eran ustedes cuando tenían 5 años? ¿Y por qué? Tienen que ser los preguntones. Hay que hacer pregunta tras pregunta tras pregunta, orientando todo esto. ¿Listo? Entonces, miren que esas preguntas tienen una finalidad. Tratar de descartar unas cosas, tratar de guiarnos hacia otras. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto es algo grueso, global. En algunas oportunidades es tan evidente la cosa que no hay necesidad de poner tanto. Lo atropelló una moto y mire, se le rompió allá, le está saliendo el hueso. Puede que no sea tan necesario. Como todo lo contrario. No tengo ni idea de eso, cómo viene uno con otra cosa, entonces toca preguntar al detalle absolutamente. Listo, entonces, el día de hoy dejamos hasta ahí. Para la clase siguiente me van a buscar ustedes esos formaticos de recomendaciones de revisión por sistemas. Yo les voy a decir la próxima clase por qué no me gustan, pero también les voy a decir en la próxima clase por qué son importantes esas listas de síntomas que van en la revisión por sistemas. ¿Listo? ¿Quedó entendido cuál es la tarea para la siguiente clase? Eso va a ser el martes de la semana entrante. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, muy bien. Recuerden que ahí les dejo la presentación. Señor, ¿usted por qué viene? ¿Cómo le duele? ¿Dónde le duele? ¿Hacia dónde más le duele? ¿Qué tanto le duele?